buenas tardes, queridos amigos. Son las 5:06 en este momento. Tenemos 28 grados la temperatura en esta capital de Aguascalientes. Como siempre, un gusto poderles saludar a través de esta que es la estación que da las noticias, el 88.7 su FM. Y bueno, pues como cada día, pues siempre con la intención de poderle compartir a usted temas de interés. Le hemos recomendado aquí en muchas ocasiones a gente que nos pide alguna asesoría el acercarse al Centro de Mediación del Poder Judicial, que pues precisamente tiene esta labor de poder llegar a un acuerdo entre partes en conflicto. Son muchas las materias que pues ellos atienden. Y bueno, pues agradezco mucho que nos acompañen en este estudio personal precisamente que está ahí en esta área, en este centro de mediación, como le reitero, del Poder Judicial, a la licenciada Jessica Alejandra Gutiérrez. Ella es coordinadora de Justicia Alternativa Civil, Mercantil y Familiar. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Y también al licenciado Alfonso Guerrero Rodríguez, él es coordinador de Justicia Alternativa Penal, que bueno, pues ahí también hay esta atención que ahorita lo platicaremos. Antes me parece que no se daba, ¿no? Ahí en materia penal las asesorías, pero bueno, ahí entraremos en test. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues que nos puedan platicar. Creo que sería importante al tener pues una mucho mayor amplitud, ¿no?, en cuanto a temas de atención, estas áreas de justicia alternativa civil, mercantil y familiar. Licenciada Jessica, pues es la que se encarga precisamente de esta área, que pues, nos puede platicar, licenciada, pues cuáles son las principales pues atenciones que dan precisamente. Comentar antes que nada pues que el centro de mediación pues tiene precisamente esta labor de evitar que puedan ir, ¿no?, los casos hasta los juzgados, ¿no? Son un previo, así eso es lo que entiendo. Bueno, pues entonces, licenciada, pues explícanos un poquito en este sentido, ¿no? Tu sí, labor. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Bueno, es importante comentar que la licenciada Gabriela Espinosa, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, y está proponiendo, y pues en fin, todo el Poder Judicial está ofreciendo la posibilidad a las personas de solucionar sus conflictos de forma gratuita, rápida y tomando en cuenta sus circunstancias personales a través de un proceso en el que un tercero profesional ayuda a facilitar su comunicación para acercarlos, abrir sus canales y lograr acuerdos. Este proceso tiene varias características. El más importante es que es gratuito, no tiene ningún costo. Únicamente es asistir y ya se llevaría a cabo una entrevista y para ver puntos importantes, pero no tiene ningún costo. Es voluntario, es confidencial, que quiere decir que todo lo platicado, todo lo suscitado dentro del proceso no puede ser motivo de publicación o de ser expuesto en un juicio. Sí. Únicamente el resultado, bueno, eso sí, ya dependiendo de lo específico de la ley. Igual es un proceso equitativo. Siempre buscamos que las partes o las personas que se encuentran dentro de una situación estén en igualdad de circunstancias, tanto en lo emocional como en la calidad en la que se encuentran, para que puedan llegar a acuerdos que se conciban más justos. Y pues bueno, un mediador es imparcial, no se pone del lado de nadie. ¿Qué tipo de asuntos tratamos en el centro? Si me permiten comentarlo, pues bueno, es un mundo de asuntos, pero los más importantes, vamos desde la materia familiar, que es desde pensión alimenticia, situaciones de pareja, convivencia con los hijos. No necesariamente lo establecido en la ley, también intervenimos, aunque ya no con un convenio por escrito, pero también podemos intervenir para ayudar a las personas en situaciones que no sean, como se dice técnicamente, ejecutables. ¿Sí? Que no necesariamente puede intervenir un juez para ejecutar. Entendido. Aquí que es básicamente el apoyo de un abogado, ¿no?, el que ustedes brindan, porque o es otras materias o otras áreas donde pudieran ustedes intervenir. Lo que pasa es que la función del abogado es asesorar y llevar el proceso. Lo que hace el centro de mediación es acercar a las personas, y el mediador, mediante técnicas de comunicación, facilita los vínculos entre las personas, facilita su comunicación, los acerca y trata de que lleguen a un acuerdo. En pocas palabras, aunque no está correctamente o no es adecuado decirlo, es una plática conciliatoria. Aquí, pues por ejemplo, otras de las cosas que ustedes atienden pudieran ser cuestiones de deudas, ¿no? Así es, cuando a una persona le deben dinero o él debe dinero, puede acercarse con nosotros para poder invitar a la otra persona
y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al pago del mismo. Dice Jessica, ¿qué hay sobre, por ejemplo, conflictos vecinales que son muy comunes, ¿no? De repente que día, ¿no? si el vecino ya me puso la barra o se estaciona frente a mi cochera cotidianamente, ya le he pedido de favor. En fin, cuestiones que podrían parecer sencillas, pero de no atenderse, esto pues poco a poco va en crecimiento, Sí, ¿no? es una bola de nieve, ¿no? ¿Atendemos ese tipo de asuntos? Claro que sí. ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se procede en este tipo de casos? Claro, una persona que tiene este tipo de situaciones acude al centro, el centro asigna un mediador, ¿sí? El mediador lo que hace en una primera instancia es una entrevista con la persona que expone su situación. El mediador va a analizar esta situación para ver si es mediable o no, porque si es susceptible o si hay un delito o lesiones o violencia, pues ahí ya no podríamos intervenir, ya es motivo de otro proceso previo, ¿no? Okay. Pero si sí es mediable, se le asigna una fecha, se agenda una cita, se le manda una invitación a la otra persona, a la persona con la que tiene esta situación, y en el momento en que se presentan los dos, empezamos a platicar. Se les dicen las reglas, ahora sí que las reglas del juego, del proceso, se les da el uso de la voz, y el mediador es una especie de moderador y de mejorador, aunque esté mal dicho, mejorador de la comunicación que hay entre ellos, porque finalmente las situaciones a veces se suscitan de malos entendidos o de emociones que se expresan de forma errónea. ¿Qué tan exitoso es este tipo de intervenciones? ¿Qué precisamente qué tantas respuestas positivas pueden recibir precisamente las personas en conflicto? Cuando las personas se presentan, estamos alrededor de un 90% de éxito, que se llega a un acuerdo. Pues altísimo, ¿no? Así es. Que pues efectivamente es mejor, como dicen, un buen acuerdo que un... es un mal acuerdo que un buen pleito. Pero en este caso es exitoso y es una buena posibilidad. Claro. Creo que es un servicio que le puede servir mucho a la ciudadanía. Y que en ocasiones es efectivamente poco conocido, ¿no? Es. Este tipo de intervenciones que pueden hacer ustedes. Tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos con esta otra área que también es sumamente importante. Me refiero a la penal, de la que está encargado el licenciado Alfonso Guerrero. Él nos puede platicar un poquito más de la intervención que ellos hacen en este sentido. Vamos a un corte, son las 5:03 en este momento. Regresamos inmediatamente a través del 88.7, esto es Radio BI, la estación que da las noticias. Ya son las 5:16 y bueno, regresamos. Les recuerdo que está con nosotros personal del Centro de Mediación del Poder Judicial aquí del Estado de Aguascalientes. Platicábamos previamente con la licenciada Alejandra Gutiérrez sobre pues estas tres materias de la que está encargada la civil, la mercantil y la familiar, pero también hay otra área que es muy importante, pero que bueno, podría ser a lo mejor un poquito más compleja, por eso requiere a lo mejor de que, bueno, una sola persona está encargada de ella, ¿no? Licenciado Alfonso Guerrero, pues que nos puedes platicar precisamente cuáles son, ¿no?, los principales casos, cuáles las principales atenciones que ustedes dan ahí en esta área que pues tiene como cargo lo penal. Cuéntanos. Sí, claro que sí, Ángel. Pues mira, te platico un poco y voy a retomar tu primera pregunta, sí, ¿no? Esta parte de que los mecanismos alternativos siempre han existido para la aplicación en materia penal. ¿Cuál fue el gran cambio? Bueno, pues ahora con toda esta reforma, todo este boom que hubo con el nuevo sistema penal acusatorio, que déjame decirte que ya no tiene mucho, porque sí, no, al menos aquí en nuestro estado, bueno, pues empezó desde el 2014 y de manera paulatina se fue incorporando a los 5 partidos judiciales, y ya en 2016 digamos que todo el estado estaba trabajando bajo este esquema, ¿no? Y justo esa reforma fue lo que le vino a dar una cara distinta a estos mecanismos. A diferencia un poco de lo que comentaba la licenciada Jessica, nosotros partimos sí de los mismos principios, ¿no? Es decir, son mecanismos que son gratuitos, que son flexibles, que son voluntarios, que tienen una parte importante donde un tercero te asiste para resolver una controversia. Y justo la diferencia está en que resolvemos controversias o nos especializamos en controversias que devienen de hechos que la ley considera como delitos, ¿no? Que esa es la especialización en materia penal. Algo que hay que advertir, y creo que es lo interesante, nosotros cuando pensamos en proceso penal, siempre lo vemos como inicia una denuncia, una querella, claro, y termina con una sentencia. Así es. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales lo que nos va a hablar es que hay otras formas de terminación, y aquí es donde los mecanismos entran como una llave para alcanzar esas salidas alternas al proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que la persona puede, en caso de las víctimas sobre todo, puede tener una reparación de su daño sin necesidad de agotar todo un procedimiento judicial y tener que llegar hasta la sentencia.
lo que implica todo un proceso, sí, desde ¿no? que se impone la denuncia, ¿verdad?, hasta que se emite la sentencia, y luego todavía una etapa de ejecución, ¿no? Lo que eso en tiempo, en dinero, ¿verdad?, porque también es una variable importante a considerar. Y entonces nuestro código prevé algo que se llaman salidas alternas, y una de las principales es algo que llaman acuerdos reparatorios. Es una figura en la cual la víctima, ofendido, y en el caso el imputado o imputada, llegan, gracias a una sesión de mediación, conciliación o junta restaurativa, a establecer una forma en cómo se van a reparar los daños que se dieron a partir de un hecho que se presume como delito. Esa es la función principal que nosotros tenemos. Obviamente estas salidas alternas no son para cualquier tipo de delito, hay que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente el Estado tiene que garantizar ciertas cuestiones de legalidad, y entonces va a haber delitos en los cuales sí va a ser procedente estas salidas alternas, que son el acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso, y ahí es donde nosotros entramos para facilitar la comunicación entre las partes, y entonces se pueda consolidar un acuerdo, y como su nombre lo dice, ya no es necesario irte la sentencia para que tenga la víctima su reparación del daño. Y ojo, importante, aunque el imputado no expresa de manera directa la asunción de la responsabilidad, sí lo hace tácitamente, es decir, implícitamente el hecho de que tú le repares el daño a la víctima, te estás haciendo cargo de ese daño que se está realizando. Esto tiene beneficios para todas las partes, para el Estado, para el imputado y para la víctima. Para la víctima, ¿cuál sería de manera directa? Su reparación. La reparación del daño. Para el imputado, ¿cuál sería? Que se extingue la acción al momento en que él cumple ese acuerdo, y por lo tanto ese procedimiento ya no continúa. Y ojo, no le queda ningún antecedente como sucedería en una sentencia. Háblanos de algunos ejemplos, licenciado. Por ejemplo, sí. ¿qué se pudiera atender a través de esta área del centro de mediación que tú encabezas? Claro, de hecho el código es muy claro en ese sentido. Nos habla de delitos que se pueden considerar no graves, ¿sí? O que no tienen tanto impacto social, y son meramente, por ejemplo, delitos culposos, ¿no? Esa es una categoría, delitos en donde a lo mejor hay un homicidio por un deber de cuidado, ¿verdad?, o daños por un deber de cuidado, y la persona, bueno, pues puede tener acceso. También puede haber delitos patrimoniales, el robo, que es uno de los más comunes en todo el país, no nada más aquí en Aguascalientes, pero siempre y cuando ese robo no medie violencia contra la persona. Entonces, si hablamos de robos familiares, ¿no? Así que de repente llega el nieto y le pues literalmente cualquier tipo de robo, puede ser, siempre y cuando no exista ese elemento de violencia contra la persona al momento del hecho, entonces sí es procedente. Porque bueno, es que esto es complejo, porque bueno, en algún momento yo le preguntaba a algún diputado cuando ellos hicieron estos cambios precisamente al Código Penal para que se aprobara la prisión preventiva, ¿no? Ya ves que uno de los requisitos es que tiene que haber violencia, ¿no?, para que se quede. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué pasa si no hay, ¿no?, este agravante? O sea, pues, bueno, casi cualquier cosa se puede considerar violento, ¿no? Que a ti te griten, que a ti, incluso que hasta, bueno, entra a la fuerza a tu domicilio, eso podría considerarse ya como un delito violento. Pero entonces, ¿hasta dónde llegaría esto? Sí, claro, aquí obviamente la línea es muy delgada, ¿no? Pero sí hay incluso hasta interpretaciones y jurisprudencia por parte de ese tema, donde la cuestión de la violencia puede ser tanto física como moral, es decir, ahí es donde está difícil como ajustarlo o encuadrarlo en un tipo, ¿no? Lo que sí hay que dejar claro es que la violencia no es igual a la fuerza física, porque de pronto se puede confundir, sino que la violencia siempre se ejerce sobre las personas. En cambio, tú puedes cometer un robo con fuerza física, pero sin que eso sea sobre una persona en específico. La línea que nos va a decir, pues obviamente la carpeta de investigación, que es la que se dedica a encabezar la Fiscalía, pues es esos datos de prueba lo que nos va a indicar si efectivamente, bueno, se puede presumir que hubo una especie de violencia sobre alguna persona, ya sea sobre la víctima directa o quien la acompañó, ¿verdad?, para mantenerse del objeto. Bueno, efectivamente ya sería cuestión de un análisis mucho correcto, más puntual, ¿no?, de cada caso, claro, ahí que se atienda directamente con ustedes. Bueno, pues creo que es una excelente opción, efectivamente, pues ya con este nuevo sistema de justicia que pues se ha aprobado recientemente o no tan recientemente, este tipo de organismos como puede ser el Centro de Mediación, pues abren ya una posibilidad distinta a lo que era antes esperarse horas, ¿no?, horas o días, meses, años incluso, para poder resolver alguna situación que tenía que ver con conflictos legales, ¿no? Bueno, pues entonces
Si nos pueden decir dónde se ubican, cómo contactarlos, cómo poder acceder a los servicios que ustedes ofrecen. Claro que sí, estamos ubicados en Avenida Ojo Caliente, número 703, en el fraccionamiento Municipio Libre. El teléfono 993-7461. Para lo que se ofrezca, estamos para servirles en un horario de las 8 a las 4 de la tarde. En nuestro caso, en el área penal, si tienen guardias y tienen un horario un poquito distinto al área civil, familiar y mercantil. Okay. Pero estamos ahí para... Perfecto. Bueno, pues en el caso del área penal, ¿cuáles son los servicios o cómo es la manera en que ustedes atienden? Sí, un poquito haciendo la cuestión de efecto, nosotros sí tenemos unas guardias, trabajamos nosotros los 365 días del año, es decir, la materia penal no descansa, siempre hay que estar ahí como presentes. Sin embargo, al menos los facilitadores que estamos adscritos al Poder Judicial, el procedimiento inicia a partir de una derivación que hace el juez de control. ¿Qué me refiero con esto? Que las personas, por atención inmediata, no pueden acceder al servicio de manera directa. Sí. Cosa distinta en fiscalía, hay que mencionarlo. Cuando el asunto todavía se encuentra en fiscalía, ahí sí, en el momento en que la persona interpone su denuncia o su querella, bueno, pues puede incluso acceder a esto con un reparatorio. Okay. Entonces, nada más hacer esa acotación. También tenemos, compartimos la misma ubicación y tenemos dos módulos en Ciudad Justicia, que como se conoce, donde están los juzgados de oralidad. Ya salida Calvillo, ¿no? Exactamente, es la carretera Aguascalientes, Calvillo, kilómetro 7.5. Con la avenida Grey Yungay. Lo más sencillo es enfrente del penal, ahí es donde nos ubicamos nosotros, tenemos dos módulos de atención. Perfecto, también, bueno, pues si me permiten, también en Calvillo hay una oficina, en Rincón de Romos, en Pabellón de Arteaga y en Jesús María, y también en el Centro de Justicia para Mujeres hay un mediador que siempre estará dispuesto a atender a las personas. Que está, forma parte de este mismo centro de mediación. Así es. Ok, todos estos que me acabas de mencionar. Perfecto, pues gracias nuevamente a la licenciada Jessica Alejandra Gutiérrez, ella es coordinadora de Justicia Alternativa Civil, Mercantil y Familiar, y el licenciado Alfonso Guerrero Rodríguez, él es coordinador de Justicia Alternativa Penal, ambos de este centro de mediación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa comercial.